Recta de regresión lineal. Recordarás que cuando realizamos el diagrama de dispersión, trazamos una línea sobre los puntos de dispersión. Esa es precisamente la recta de regresión. En este diagrama de dispersión, la recta de regresión lineal es precisamente esta línea azul que se ha trazado sobre estos puntos. Pero ¿cómo y dónde se debe trazar exactamente esta línea de regresión? Ya que si trazamos cualquier línea de manera arbitraria, pudimos haber trazado otra, por ejemplo, así. Nosotros requerimos de un método que nos permita trazar la línea de regresión de tal manera que esta línea de regresión sea la que mejor se ajuste a todos los puntos de este diagrama de dispersión. El método que vamos a utilizar se llama de mínimos cuadrados ordinarios. Recordemos que una línea recta tiene la siguiente expresión matemática. Y es igual a A más Bx, donde Y se refiere a la variable respuesta o variable dependiente y X se refiere a la variable explicativa o variable independiente. En el ejemplo que vamos a ver, la variable Y es la eficiencia terminal y la variable X es el abandono escolar o deserción escolar. También tenemos los coeficientes A y B. A es la ordenada al origen, es decir, el intercepto con el eje y B se refiere a la pendiente de la recta, que no es otra cosa que el coeficiente de la variable X. Para hallar la expresión de la recta necesitamos encontrar los valores de A y de B de tal manera que la línea de regresión que encontremos se ajuste lo mejor posible a los puntos del diagrama de dispersión. Utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios, llegamos a la siguiente expresión para encontrar el valor de B. Tenemos que B es igual a el coeficiente de correlación multiplicado por la desviación estándar de Y sobre la desviación estándar de X. Recordemos que R se refiere al coeficiente de correlación. Ese tema ya lo vimos en un video previo. La expresión para encontrar el valor del coeficiente A es la siguiente. Tenemos que A es igual a la media de Y menos el valor de la pendiente B multiplicado por la media de X. Como te puedes dar cuenta, para encontrar los valores A y B, solamente necesitas conocer el valor del coeficiente de correlación R, la desviación estándar de Y, la desviación estándar de X, la media de Y la media de X. Pero nosotros no vamos a hacer esos cálculos, ya que vamos a utilizar el programa RKWord para encontrar la recta de regresión lineal. Estamos ya en RKWord, vamos a trabajar con las variables eficiencia terminal y abandono escolar. Primero vamos a trazar el diagrama de dispersión. Para ello nos vamos al menú Teaching, elegimos gráficos y aquí vamos a seleccionar diagrama de dispersión. En esta ventana vamos a abrir la tabla, vamos a elegir las variables, primero la variable Y, que para nosotros es eficiencia terminal, le damos clic aquí y como variable X vamos a seleccionar abandono escolar. Ahora nos vamos a línea de ajuste, seleccionamos como modelo de regresión lineal y por último le damos clic en Submit. Aquí tenemos el diagrama de dispersión junto con la línea de regresión lineal, pero no tenemos la ecuación de la recta. Para hallar la ecuación de la recta procedemos de la siguiente manera. Nos vamos al menú Teaching, elegimos regresión y seleccionamos regresión lineal. En esta ventana vamos a abrir nuestra tabla, seleccionamos eficiencia terminal como variable dependiente y elegimos abandono escolar como variable independiente. Por último le damos clic en Submit. Ahora sí, RKWord nos ha dado la ecuación del modelo de regresión lineal. La ecuación de la recta es esta expresión que tenemos aquí.
donde la eficiencia terminal está en función del abandono escolar. Es decir, eficiencia terminal es la variable y, que es igual a 82.26 menos 1.48 multiplicado por la variable x, que es el abandono escolar. También tenemos otros valores adicionales, pero esos los revisaremos más adelante. Vamos a copiar la ecuación de la recta para ponerla junto al diagrama de dispersión. Tenemos aquí el diagrama de dispersión que relaciona la eficiencia terminal con el abandono escolar. También se ha trazado la recta de regresión, cuya ecuación es la siguiente. Ahora vamos a pegar la ecuación que nos dio el programa RKWord. En esta expresión es claro que el valor del coeficiente A es 82.26 y el valor del coeficiente B es menos 1.48. Y se refiere a la eficiencia terminal y X se refiere al abandono escolar. Para hacer la interpretación de esta expresión, que es la ecuación del modelo de regresión lineal, vamos a centrarnos en la interpretación del coeficiente B, es decir, del valor 1.48. Recordemos que el valor del coeficiente B mide el impacto de X sobre Y, es decir, que el valor del coeficiente B indica el cambio que se da en la variable Y debido a un cambio unitario en la variable X. También es importante fijarse en el signo que toma el coeficiente, ya que esto determina el sentido de la relación. Si el signo es positivo, la relación será directa o positiva, pero si el signo es negativo, decimos que la relación es inversa o negativa. Por lo tanto, si el signo del coeficiente es positivo, entonces cuando el valor de X aumente, el valor de Y también va a aumentar. Por el contrario, si el signo del coeficiente es negativo, entonces cuando el valor de X aumenta, el valor de Y va a disminuir. En el ejercicio que hemos realizado, nos fijamos que el valor de B es de menos 1.48. Primero, el signo es negativo, lo cual quiere decir que hay una relación inversa entre X y Y. Y eso se ve reflejado en la pendiente de la línea de regresión. Esto significa que cuando el abandono escolar aumenta, la eficiencia terminal disminuye. ¿Pero qué significa el 1.48? Hemos dicho que el valor del coeficiente mide el impacto unitario de la variable X sobre la variable Y. Esto implica que cuando X aumenta en una unidad, Y va a disminuir en 1.48 unidades. Pero si X disminuye en una unidad, esto provocará que Y aumente en 1.48 unidades. Hemos calculado algunos valores para esta ecuación. Por ejemplo, si a la variable X le damos el valor 10, lo sustituimos acá y el resultado en Y va a ser 67.41. Si tomamos el valor 11, lo sustituimos aquí, nos va a dar un valor en Y de 65.93 y así sucesivamente para los siguientes valores. Lo que hay que destacar es que cuando el abandono escolar pasa de 10 a 11, es decir, cuando hay una variación de una unidad, entonces la eficiencia terminal disminuye en 1.48 unidades. Si ustedes hacen la resta, les va a dar aproximadamente 1.48. Y lo mismo sucede cuando pasamos de 11 a 12. El valor de la eficiencia terminal va a pasar de 65.9 a 64.4. Es decir, va a haber una disminución de 1.48. Como puedes observar, a medida que el abandono escolar aumenta, la eficiencia terminal disminuye. Pero también lo podemos ver a la inversa. Es decir, si partimos de un abandono escolar de 13 y logramos que el abandono escolar disminuya a 12, entonces la eficiencia terminal va a pasar de 62.9 a 64.4, es decir, va a aumentar en 1.48 unidades.
Lo que hay que destacar es que cuando la variable X, es decir, el abandono escolar, cambia o varía en una unidad, esto tiene un impacto sobre la eficiencia terminal en 1.48 unidades, ya sea que aumente o disminuya. En el siguiente video te mostraré cómo realizar esta tabla de predicciones con el programa RKWord para que no tengas que realizar los cálculos manualmente y de esta manera te puedas concentrar en la interpretación. Y así es como llegamos al final de este tema. Te invito a que visites mi blog donde te comparto más información y explicaciones sobre estos temas.